Y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y está con nosotros Edson Arteaga Mora. Afortunadamente hemos encontrado emprendedores que quieren estar aquí con nosotros en la cabina y pues él es creador y CEO de Drivana. En unos momentos más nos va a decir de qué trata esta plataforma. Edson, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio y feliz de estar acá. Gracias por estar con nosotros y desde que platiqué con la gente que te apoya al respecto de Drivana, me pareció algo interesante porque justo el día de ayer entrevistábamos a una especie de marketplace para autopartes, ¿no? Y el día de hoy estamos hablando con una aplicación que ustedes se definen como una especie de Airbnb para todos los conductores de autos. Y esto es un concepto innovador que parece ser interesante y del cual se generan muchas dudas. Así es que, ¿por qué no, antes de seguir con esto, con más preguntas y demás, nos explicas qué es Drivana? Muy bien, como bien lo defines, la manera más sencillita que me gusta desmenuzarlo es un Airbnb para renta de autos entre particulares. Nosotros lo que ofrecemos es una plataforma para renta entre particulares en donde conectamos anfitriones locales, dueños de autos, con personas buscando rentar un auto, bajo un modelo conocido como car sharing, en donde se benefician todos los usuarios involucrados en el proceso. Por un lado, a los anfitriones dueños la oportunidad de convertir ese auto que estadísticamente está 95% estacionado sin utilizarse, convertirlo en un activo que puede estar generando una fuente de ingreso al estarlo rentando a través de la plataforma. Por otro lado, los usuarios buscando rentar un auto, la oportunidad de hacerlo una alternativa a lo que son las agencias tradicionales y el dolor de cabeza que eso representa, hacerlo de una manera más eficiente y transparente. Y por otro lado también pues el medio ambiente se beneficia en el aspecto de que un mismo carro puede satisfacer las necesidades de movilidad de múltiples usuarios. Mencionas algo, me parece interesante que comentes, que la renta tradicional de un automóvil puede ser complicada y que puede representar dolor de cabeza, pero creo que alrededor de todas las industrias se han creado, así como beneficios, se han creado algunos vicios. No voy a decir que no. Pero al final del día, por ejemplo, y esto me sirve para crear el planteamiento de mi siguiente pregunta, es dentro de las agencias tradicionales donde te rentan un automóvil, pues la mayoría de las condiciones que te ponen, el hecho de que regreses el automóvil con el tanque lleno, que no tiene que tener olor a humo, por ejemplo, ¿no? Para la gente que fuma, que no tiene que tener ciertas características, que tiene que estar muy bien cuidado, regresarse en las condiciones en las que se tiene, y si no hay penalizaciones monetarias, pues son precisamente porque a lo largo de todos estos años que han existido las agencias, pues al final del día se han generado vicios y se han generado problemas. Y justo, por ahí existe el dicho, no hay una regla o una ley que no se haya creado porque alguien la haya roto, ¿no? O porque no haya habido una mala experiencia antes de que esto se creara. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cómo han llegado ustedes a adaptarlo dentro de Drivana? Porque, insisto, si yo, Juan Carlos, le presto mi auto a un desconocido X, pues necesito garantías de que regrese en las condiciones en las que yo lo presté. Claro, y tocas dos puntos bien interesantes. Uno es el proceso que siguen tradicionalmente o que se sigue tradicionalmente a la hora de buscar rentar un auto, y aquí me gusta mucho compartir una experiencia particular, personal, y de cómo surge Drivana en su momento, que seguramente muchos de los que nos escuchan podrán sentirse identificados si alguna vez han rentado un auto. Y es que en su momento yo quería hacer un viaje de fin de semana con mi novia. Ya platicábamos hace un momento fuera del aire que pues no tengo un auto en la ciudad, y para hacerlo pues tuve que rentar un coche con una de las que conocemos, ¿no? Para poder recogerlo tuve que trasladarme a la sucursal, esperar en mostrador, no tenían sistema, estuve esperando 40 minutos. Cuando llegué al mostrador me dijeron que pese a que tenía una reservación que había hecho con días de anterioridad, pues no tenían autos disponibles, que me ofrecían un coche totalmente distinto al que había reservado, que la superpromoción, el precio que había agarrado en línea en realidad no era el precio real, que tenía que pagar cargo por seguro, cargo por adicional, casi que hasta el cargo por el volante, casi que un montón de papelería confusa y términos ocultos de más que bien comentabas hace un momento, por lo que al final terminé pagando de más con un coche distinto al reservado, y lo peor, perdiendo la mitad del día de mi viaje en algo tan simple y sencillo como recoger el coche para poder empezar mi viaje, ¿no? Es de ahí que surge esta incógnita y esta necesidad que en mi cabeza, que dije, bueno, tiene que existir una forma más eficiente de poder rentar un auto cuando se necesita y no estar atado a esta única opción, que si lo pensamos es verdaderamente absurdo, en el sentido que existen miles y miles de autos estacionados, parados, sin utilizarse, lo mencionaba hace un momento, que en los cuales los dueños de autos pueden ofrecer ese
oportunidad para poder rentarlo, ¿no? Pero por otro lado entra muy importante el tema de seguridad y garantías que uno como dueño necesita tener para poder considerar una opción como esta. Sobre todo en nuestra región tenemos fuertes temas en cuanto al tema de confianza o trust issues, que me gusta mencionarlo, y es de ahí que nosotros como plataforma dentro de nuestro modelo pues ofrecemos todas las garantías y elementos para este tema de protección y seguridad. Tres principales que me gusta compartir. Uno es, pues no cualquier persona puede acceder a rentar un auto a través de la plataforma, sino que para hacerlo tiene que pasar por todo un proceso de verificación, validación de identidad, en donde se revisan sus documentos, se corroboran contra bases gubernamentales, validación de identidad, chequeo de antecedentes penales, que si bien suena a lo mejor tardado, es un proceso que de la mano de inteligencia artificial toma cuestión de minutos. Por otro lado, todas las personas tienen un perfil único, muy similar a algunas otras plataformas que te habrá tocado ver a lo mejor, con evaluaciones, reseñas de la misma comunidad. Y por último, y el más importante, es que todas las reservas tenemos un partnership de la mano de Qualitas, en donde todas las reservas cuentan con un seguro de cobertura amplia para respaldar tanto al conductor como a los anfitriones y los autos, claramente, ¿no? Esa parte que comentas está bien y qué bueno que tienen esta especie de partnership o esta alianza con una aseguradora, porque justo esa era, hacia allá iba. Porque si bien ha habido a lo largo de los últimos años, con estos avances tecnológicos, la llegada de los Ubers, de los Didis, de los Rappis, de todas las plataformas que se dedican al marketplace, comercio electrónico, los Amazon, los mercados libres, siempre se generan estas dudas de quién es la persona que está entregando, quién es la persona que está conduciendo, quién es la persona a la cual, por ejemplo, en este caso, le voy a prestar mi auto, ¿no? Y creo que entonces vale la pena preguntarte, ¿ustedes generaron su plataforma? ¿Crearon alguna alianza con alguna empresa para que les ayudara a generar la plataforma? ¿Cómo fue que ya una vez que te encontraste con este problema y con este pues, cuestionamiento de debe de haber algo más allá o algo que sea más sencillo, ¿cómo fue que llevaste a cabo la creación de Drivana? En primera instancia, pues empecé de todólogo en su momento. Ahorita se han ido uniendo un talento magnífico al equipo. Justamente menciona Carlos Ramos, que se encarga de toda esa parte tecnológica. Internamente nosotros lo llamamos parte del equipo en el tema del desarrollo, pero al final lo que buscamos es, de la mano de la tecnología, poder brindar estas alternativas o esta experiencia de usuario que lo pueda hacer de una manera 100% digital, pero sobre todo que viva un proceso, una experiencia de renta de auto mucho más transparente, eficaz y sobre todo, pues, práctica, ¿no? Y entonces, creo que la pregunta que viene es, ¿cuánto tiempo tiene de operar Drivana? ¿Cuánto tiempo fue desde que te diste cuenta de este problema dentro de las vacaciones que tenés? ¿Y cuánto tiempo te ha llevado establecer la empresa? Por ahí la experiencia que te compartía fue alrededor de mayo, si no mal recuerdo, ya hace casi un año, el año pasado. Empezamos a trabajar en el desarrollo por ahí de agosto. A inicios de este año, justamente ya teniendo todo listo que te comentaba, el backroom, el modelo, los partnerships, los esquemas de seguridad que íbamos a ofrecer, fue que empezamos con el tema de la operación. Pero la realidad es que hemos tenido un crecimiento exponencial y bastante interés, tanto de parte de los usuarios, los medios y demás, porque como bien lo mencionas, es un modelo un tanto disruptivo, diferente, que si bien también hay que mencionar, este modelo de car sharing se ha implementado de manera exitosa en algunas otras regiones como Estados Unidos, Canadá, Europa, pero creemos que es momento y el mercado está preparado para un modelo como este en nuestra región. Edson, tengo que ir a un corte. Te pido que te mantengas aquí con nosotros unos minutos en lo que tenemos que hacer la pausa. Pero entonces dejo justo la pregunta planteada sobre la mesa de... son una empresa relativamente nueva. Ustedes ya son una empresa que se crea post pandemia y son una empresa que se está enfrentando a esta realidad compleja, económica y global, en la cual pues, hay cosas que afectan a nuestro país. Y entonces quisiera saber tu experiencia justo lanzando una empresa en estos primeros meses del 2023. Con Edson Arteaga Mora, creador y CEO de Drivana, que está aquí con nosotros en la cabina. Reitero el agradecimiento por estar con nosotros de temprano, levantarte y venir aquí al estudio. Muchas gracias. Oye, pues bueno, te dejaba planteada en el corte anterior la pregunta, ¿cómo ha sido emprender en un México post-pandemia? ¿Ha habido algún contratiempo en especial en el que te hayas encontrado? ¿O al contrario, te has encontrado con un buen ambiente emprendedor? Claro.
Qué bueno que lo mencionas, porque si bien dices, como en toda historia tiene sus pros y sus contras, definitivamente el tema de la pandemia pues, nos pegó en muchos aspectos, pero también de ahí se desencadenaron varias oportunidades, especialmente cuando hablamos de una época, pues, regresando paulatinamente a la normalidad, post pandemia pudiésemos hablar, pues también el sector turismo se ha desatado, ha tenido un crecimiento exponencial de regresado, las tasas de viaje se han disparado y por ende, justamente en el mercado y el sector que nos encontramos, pues hemos tenido un beneficio a raíz de ello, ¿no? De cierta forma, en el momento en los negocios, el tema del timing es fundamental y sumamente importante. Para nosotros en particular, puedo hablar en nuestro caso particular, pues justamente la oportunidad se desencadenó de esta necesidad y esta alta demanda por el mercado y el sector en el cual nos encontramos, específicamente por el tema del turismo y el tema de renta de autos, ¿no? Pero también por otro lado, específicamente hablando de lo que me preguntabas en los negocios, pues muchos emprendedores que empezaron antes, pues sí se vieron afectados por el tema de la pandemia. Obviamente hubo cierres, muchas partes negativas, pero ahorita estamos experimentando una era en donde podemos ver resurgidos a muchos emprendedores, muchas empresas en el medio y dentro del sector podemos ver que los que se mantienen es porque en efecto tenían una empresa ganadora y los que están surgiendo pues prácticamente están aprovechando estas nuevas oportunidades que surgen en el mercado también, ¿no? No lo hemos platicado y a lo mejor es una pregunta que te toma un poco por sorpresa, pero al final ha habido una charla muy importante dentro del ecosistema emprendedor al respecto del capital. Que sea justo las decisiones, las alzas de tasas, justo el estrechamiento que ha habido en política monetaria a nivel internacional, ha llevado a que ciertas instituciones y entidades que se dedicaban a invertir fuertemente capital a lo largo del planeta, sobre todo pasaron a observar América Latina en los últimos 4 o 5 años, pues contrajeron esa cantidad de capital. Y por eso es interesante siempre platicar con emprendedores como tú que salen, porque también se necesita dinero. Entonces, en la búsqueda de capital que ustedes han tenido, ¿ha sido complicado llegar a él, a llegar a las instituciones, o ha sido relativamente sencillo? Es excelente punto, porque sí, justo, por ejemplo, nosotros que nos encontramos en etapa de levantamiento actualmente, pues sí ha sido un poco más complicado en comparación en años pasados, porque bien lo mencionabas, hace algunos años cuando era un boom en el tema de inversión, América Latina era hot para los inversionistas, específicamente el mercado mexicano. Ahorita pues hay un poco más de precaución justamente por los tiempos que estamos viviendo, el aspecto macroeconómico en el cual nos estamos enfrentando. Entonces ha sido un poco más complicado, sin embargo también es una realidad que capital sigue habiendo para invertir y para apostar por nuevos proyectos, sobre todo de proyectos en etapa temprana. A lo mejor hay un poco más de requisitos que te están solicitando, un poco más de due diligence que se realiza por parte de los inversionistas, pero al final eso no debe ser desmotivante para los demás emprendedores, siempre lo digo. Y bueno, al final de cuentas toca tocar a lo mejor más puertas, pero al final, bueno, si lo haces bien, puedes encontrar el apoyo. Claro, y una idea bien fundamentada, siempre bien explicada. Y creo que vale mucho la pena también platicar sobre, no sé si lo sepas, supongo que sí, obviamente, pero desde el año 2017, si no mal recuerdo, fue cuando Elon Musk presentó la planeación que él quería a futuro de Tesla. Y el comentario va al respecto de que él también pensaba que todos los Teslas entren en una especie de sistema donde haya este car sharing, en el cual si tú eres dueño de un Tesla, lo metes en este sistema y automáticamente va a llegar con los usuarios o llegaría con los usuarios que lo fueran a requerir en ese momento. Y esto pensando en que son automóviles. Esto es a futuro también, obviamente, una visión que tiene Elon Musk dentro de sus ideas revolucionarias para todo el sector automotriz. Entonces, esta adaptación de Drivana hacia el mercado mexicano, viendo que ha habido propuestas, y bien mencionas que alrededor del planeta este car sharing o compartir el autos entre particulares se ha llevado a cabo de una manera específica y estratégica y que ha tenido buenos resultados. En estos meses de operación que han tenido ustedes, ¿cuál ha sido el éxito que han encontrado? ¿La Ciudad de México está preparada o está preparada para algo de este estilo? Es que bien mencionabas, al final del día, nosotros como personas muchas veces tenemos necesidades de movilidad muy específicas, en el sentido de que
Muchas veces no necesitas un auto para moverte en el día a día, sino a lo mejor vas de viaje o estás llegando a una nueva ciudad y necesitas para un tiempo determinado y un espacio determinado, ¿no? Por eso dentro de nuestra propuesta de valor es que tú puedas rentar un auto o acceder a moverte en un auto y pagues únicamente por el tiempo que lo necesitas al final de cuentas para satisfacer esa necesidad, ¿no? Y por otro lado, a la gente que a lo mejor sí requiere un poco más de tiempo el auto, también es una realidad que estadísticamente pues ese auto está muchos tiempos muertos o está inactivo. De cierta forma, si se le puede sacar el provecho y generar un ingreso poniéndolo a trabajar dentro de la plataforma o poniéndolo a disposición de la plataforma, pues también es un beneficio para esa contraparte, ¿no? Y ahora, tienen aproximadamente, ya lo platicábamos, entre 3 y 4 meses de operación que empezaron a dejar que hubiese clientes y que hubiese usuarios que se registraran con ustedes. ¿Cuál ha sido la adaptación que han tenido? Mencionabas crecimientos importantes en cuestiones de usuarios, pero ¿ha sido complicado que la gente acepte la idea de Drivana? No diría complicado, pero sí entra un tema de poder dar todas las herramientas o la información para que la gente pues rompa esas barreras de desconfianza al final, ¿no? Y pongo un ejemplo muy particular en mucho de nuestro modelo, como está basado en Airbnb, y si nos vamos un poquito atrás, pues era realmente impensable el permitir que un desconocido entrara a tu casa, por ejemplo, ¿no? Pero cada vez más gente va teniendo esta apertura a poder conocer estos modelos conocidos como Sharing Economy, en donde un mismo recurso puede satisfacer las necesidades de diversos usuarios, ¿no? Entonces, una vez que entran a la plataforma, la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación por los usuarios. Pongo algunos ejemplos en particular. Un usuario que en su primera semana empezó a generar poco más de 6,500, alrededor 6,500, 7,000 pesos al rentar su coche en la plataforma. Entonces, lo cual le pareció magnífico, ¿no? Una muy buena propuesta de valor. Y conforme la gente va dando la oportunidad de conocer la plataforma y entienden todos los filtros de seguridad que podemos ofrecer y las garantías, pues hemos tenido muy buena adaptación por parte de estos primeros usuarios. Ahora, Edson, me parece siempre importante platicar. ¿A qué se dedicaba Edson antes de entrar al mundo emprendedor? Es chistoso. Mis antecedentes de alguna u otra forma siempre han estado ligados al tema de los negocios. Es algo que desde chiquito y desde que tengo memoria siempre me ha apasionado. Desde vendiendo mochilas para el back to school, disfraces para Halloween, piñatas para las posadas, etcétera, tiendas online en las plataformas digitales, siempre he estado. Yo de profesión soy financiero. Anteriormente me tocó ser parte de un fondo de inversión importante en México, justamente cuando me gradué en Monterrey, muy conocido. Después parto a hacer mi maestría en Inglaterra, justamente en el tema de emprendimiento y administración. Al regresar a México, estuve trabajando por una empresa británica en el área de asesoramiento financiero o asesoramiento patrimonial. Y fue ahí cuando en esa vertiente identifico la oportunidad y dije, bueno, creo que es una señal divina para dedicarme 100% y poder atacar esta necesidad que hay en el mercado hoy por hoy, ¿no? ¿Y en algún momento de tu vida, sí, antes te veías emprendiendo? Siempre, o sea, realmente siempre fue mi plan de vida, siempre fue mi visión y inspirado en muchos otros emprendedores en su momento y cómo han revolucionado el mundo. Siempre yo lo tenía bien decidido. Yo quiero ser uno de ellos y poder hacer un cambio, poner mi granito de arena en ese aspecto, ¿no? Es bien interesante, bien importante cómo planteas esto, ¿no? Porque ya hay una generación de personas que sí se están viendo como emprendedores, que se están viendo y que han visto a los Mark Zuckerbergs, a los Elon Musk del mundo y que ellos mismos aquí en México quieren llevar a cabo sus propios emprendimientos. Se me acaba el tiempo de la entrevista. Edson Arteaga, creador y CEO de Drivana, gracias por haber estado con nosotros. No, hombre, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos verlos pronto. Muchísimas gracias.